9:50 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Wall Street, aquí en directo en Comercio TV. Vamos con nuestra entrevista de hoy. Nos acompaña Miguel Ángel Temprano, economista con más de 40 años de trayectoria en la dirección de multinacionales y la gestión de fondos de inversión. Es colaborador habitual en medios de comunicación para hablar de economía, de geopolítica y además ha sido reconocido como uno de los 100 financieros del año en España por actualidad económica. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Buenos días aquí en Igualmente. Wall Street. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos por un lado tensión geopolítica, Miguel Ángel, por otro aranceles y también una posible crisis fiscal, ¿no? A raíz de esta Big Beautiful Bill que ha pasado ya el primer escollo y que ahora, como decíamos, pasa al Senado. Miguel Ángel, te pregunto, ¿qué es lo que crees que preocupa más a los inversionistas y qué puede incidir de una manera más directa en los mercados desde tu punto de vista? A ver, a cualquier inversor, yo digo siempre que hay una cadena, en este caso no de valor, sino de destrucción de valor, que empieza con la incertidumbre. La incertidumbre lo que te lleva es al miedo y el miedo lo que te lleva es al desasosiego completo. Entonces, es lo que yo creo que vivimos o empezamos a vivir esta cadena de problemas hace bueno, pues cuando el famoso día de la liberación, y que además este periodo se ha caracterizado por algunas cosas muy críticas que hacía mucho tiempo que no veíamos encajonadas una detrás de otra. Por ejemplo, una rotura de todos los patrones de los mercados de divisas. Los mercados de divisas son los mercados más grandes del planeta con mucha diferencia. ¿Y por qué? Porque no son mercados per se especulativos, sino que lo que hacen es que recogen el comercio mundial, es decir, el tráfico de mercancías, de compras y de ventas de unos países a otros. Contra el nivel de globalización sea mayor, y para que nos hagamos idea del nivel de globalización que tiene hoy en día el planeta, de acuerdo al Instituto Kopf de Zúrich, que es quizás el que más sigue este parámetro, estamos ya en 80 sobre 100. Es decir, estamos en un planeta realmente globalizado. Bueno, pues a medida que la globalización es mayor, estos tráficos de mercancías influyen clarísimamente. ¿Y cómo lo podemos ver reflejado en las finanzas? En los mercados de divisas. Cuando mercados tan grandes responden de una manera sistemáticamente a patrones. Si estos patrones se rompen, es que ayuda a una disrupción total. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues algo que mucha gente habrá visto rápidamente, que es que se han anticipado determinados tipos de compras ante el miedo en que les afecten los aranceles. Ya dijo Apple que lo que iba a hacer es una importación rapidísima de muchísimos productos. Ya llevamos viviendo una época donde esa deslocalización de China hacia otro tipo Ujú. de países estaban provocando este tipo de cosas. Pero volviendo a la pregunta inicial tuya, Sí. lo que más produce es la incertidumbre. Y esa Ujú. incertidumbre de no saber qué realmente va a pasar tiene un problema. Solamente se arregla o bien con unas directrices claras, lo que se llama en economía las expectativas ancladas, o bien con el paso del tiempo. Es decir, la experiencia te va diciendo qué va ocurriendo. Obviamente Ujú. el ejemplo mejor es que, o lo mejor sería lo que acabo de decir, las expectativas ancladas. Y yo pongo siempre como ejemplo cuando Mario Draghi dijo lo de whatever it takes, es decir, haremos lo que sea necesario para sostener el euro como moneda. Una simple frase fue suficiente para que los mercados se tranquilizasen. Y cuando hablo de los Ujú. mercados, al final bajamos al último nivel, que son los inversores. Entonces, a mi entender, lo que está ocurriendo ahora en el mundo, y lo vemos reflejado, como acabo de decir, en el mercado de divisas, es que hay una incertidumbre al futuro que es muy mala. Y para los Estados Unidos es fatal. De momento, de momento le está costando 50 puntos básicos de plus al Treasury a 10 años, que Ujú. yo creo que el gobierno americano justamente intentaba lo contrario. Ujú. Mira, Miguel Ángel, es importante todo eso que estamos hablando, pero también tengo yo una pregunta para ti acerca de Donald Trump, que sabemos es
tiene mucho impacto en lo que hace. Un día dice una cosa, otro día hace otra cosa, pero al final de esto es en cuestión de los mercados. Los mercados, ¿crees que han recibido un chasco en cuestión a cómo lo ha recibido? Porque al inicio el mercado estuvo subiendo. Recuerda que desde enero 20 hasta febrero 19 el mercado estuvo al alza, pero desde febrero 19 hasta abril 7 estuvo cayendo terriblemente. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hay una decepción bursátil? Vamos a ver, el mercado lo que hizo es, que es lo que hace realmente, es decir, cuando vemos un precio de un valor, del que sea, realmente no es más que una figuración de un hecho matemático, que es el descuento a una tasa interna, a un retorno que esperes que es el adecuado de los flujos de caja que se supone que va a generar esa empresa, esa corporación. ¿De acuerdo? Es decir, te traes todo ahora, lo descuentas a un valor y le das ese valor. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que descontó inicialmente el mercado? Una rebaja de impuestos. Si tú haces una rebaja de impuestos sustancial, obviamente esos flujos futuros de los que acabo de hablar, cuando los anticipes al momento de ahora, aunque los descuentes a la misma tasa interna de retorno, te va a salir un mayor valor. En el mercado se llama un mayor precio. No hay que confundir valor y precio, pero bueno, para que todo el mundo nos entendamos, al precio de cotización. Por eso vimos de esa manera tan abrupta esa subida, esa gran recepción que se le hizo a Donald Trump cuando llegó al Oval. La pregunta es, ¿y qué pasó después? ¿La gente despertó o es que esto no lo presuponían? Pues obviamente yo creo que la contestación está clara. No, no nos lo podíamos ni imaginar. En economía, y sobre todo ahora con los sistemas computacionales que hay tan potentes, todo está modelizado. Absolutamente todo. Es decir, basta que tú quieras hacer una cosa, y que la modelización te dice qué es lo que va a ocurrir, porque la globalización te permite muy pocas alternativas de cambio. Cuando se habla de que voy a cambiar, que el producto se va a hacer en Estados Unidos o no se va a hacer en Estados Unidos, eso no es tan sencillo, porque para que algo se haga en un mercado diferente al que hoy en día se hace, necesitas una inversión. Y la inversión tiene dos variables. Una es el tiempo y otra es el dinero. Y tienes que encontrar quién ponga el dinero, pero el tiempo no hay quien lo ponga, es el que es. Solamente es el paso del tiempo el que te lo Ujú. permite averiguar. Por lo tanto, tienes pocas alternativas ahí. ¿Por qué tomó esa decisión? Inexplicablemente, no lo sé. O sea, lo que iba a pasar lo sabíamos todos. Pero, Ujú. ¿por qué lo sabíamos todos? Porque vamos a ver, los mayores operadores del planeta hoy en día son los hedge funds. Los hedge funds, que por ser hedge fund, hay una traducción muy sencilla al castellano que se diría como fondos de inversión libre, es que pueden invertir realmente en lo que quieran y como quieran. Con lo cual, ¿qué es lo que terminan haciendo? O lo que es lo que terminamos haciendo, apalancamos mucho nuestras operaciones. Es decir, tomamos determinadas posiciones que tenemos con valores y las utilizamos como garantías colaterales para pedir préstamos a los bancos que estén condicionados para que podamos invertir. De tal manera de que a lo mejor, por poner una cifra, con 100 de capital de los inversores, eres capaz de acudir al mercado con 200, porque 100 te vienen prestados del banco. Pero esas garantías tienen un condicionante, no simple y llanamente el que la garantía exista, sino que tenga el mismo valor. Es decir, que el valor no cambia. Porque si el valor de la garantía cambia y vemos que son valores, por lo tanto, fluctúan, el Mm. banco te exige que repongas las garantías o que pongas más. ¿Qué es lo que pasó? A medida que caían los valores, los hedge funds se encontraron con que sus garantías colaterales no lo cubrían porque el valor del fondo total era insuficiente para cubrir las garantías colaterales que le habían pedido a los bancos. Y se vieron obligados a deshacerse de aquello que había sufrido menos. ¿Y qué era eso? Pues los bonos. Tanto Ujú. los treasuries, tanto los corporativos, es decir, los soberanos o los corporativos. Eso, ¿qué pasó? Lo sabíamos todos.
En ese mismo momento, ¿qué es lo que ocurre si estos hedge funds colocan una barbaridad de bonos soberanos en el mercado? Que el precio para el Estado, obviamente, se encarece. Pero el problema es el otro lado de la mesa. ¿Quién tiene los bonos? Bueno, pues en Estados Unidos quien es el mayor tenedor de bonos son los fondos de pensiones, es decir, los norteamericanos que ahorran. En ese momento lo que vieron es una caída de valor inmediata del valor liquidativo de sus fondos. Habías generado una pérdida masiva de dinero en tu masa de votantes. Pero es que eso era evidente. Pero es que no hay que ser un genio de la economía para darse cuenta que eso iba a ocurrir. Entonces, si vemos una cosa detrás de otra, no fueron sorpresas, o mejor dicho, las sorpresas fueron el que se tomasen ese tipo de decisiones que para todos estaban fuera de la ecuación. Totalmente, totalmente. Oye, Miguel Ángel, te escuchaba decir en una entrevista, y hablando un poquito también del tema de los aranceles, que los aranceles son anacronismos, es decir, que están como fuera de su tiempo, ¿no? Que están fuera de tiempo. Pero esto no es algo nuevo de Donald Trump, porque ya lo vimos en su primer mandato. Te pregunto, ¿cómo crees que va a terminar esta ola de negociaciones que le quedan con tantísimos países y sobre todo con China, ¿no? Que es donde prácticamente tenemos todo el foco puesto, ¿no? En esa relación China-Estados Unidos. Vamos a ver, yo soy un liberal de los pies a la cabeza, pero liberal en el concepto más realista de la palabra. Lo que hace que las economías crezcan son los valores individuales, que cuando los juntas hacen que los valores colectivos no sean 1 más 1, 2, sino que sean 3. Si tú evitas porque pones trabas a la obligación que tenemos todos de intentar ser mejores, porque ¿para qué voy a ser mejor si voy a vender lo mismo? ¿Para qué voy a molestarme en invertir si tengo una barrera arancelaria que me da un margen adicional para vender en mi mercado? No hago ningún esfuerzo. Los esfuerzos los haces cuando ves que hay otro que te está comiendo la tostada. Es decir, que está bien, que lo que está haciendo es quitándote mercado. Ese es el anacronismo más grande y lo podemos ver en aquellos países donde no había ningún incentivo para trabajar, los países comunistas. ¿Por qué no trabaja la gente? Bueno, pues ¿para qué voy a trabajar si yo voy a recibir lo mismo? Y eso solamente tiene un camino, que es la pobreza. Por lo tanto, los aranceles hace muchísimo tiempo, y el primero que lo dijo, bueno, el que lo dijo muy claro fue Ronald Reagan, un gran presidente, un grandísimo presidente de los Estados Unidos, que dijo que los aranceles, sobre todo con los amigos, lo único que intentan es desbaratar todo tu sistema de comercio. Entonces, ese es el primer paso. ¿Por qué digo yo que son un anacronismo económico? Totalmente de acuerdo. Y más, fíjate, en un mundo, como acabo de decir, con un índice de globalización por encima del 80%. Bueno, la siguiente cosa es, dices tú, ¿cómo va a acabar esto? Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido con el Reino Unido, que es el primer acuerdo grande que se ha firmado. No tenemos que mirar los aranceles del día anterior a la firma del acuerdo o del acuerdo, no de la firma, pero bueno, pues sí del momento en que llegaron al acuerdo en esos 5 grandes puntos. Si tú miras cómo estaban los aranceles en el mes de noviembre, es decir, antes de que llegase la nueva administración al poder, y cuál fue el acuerdo, te das cuenta que es prácticamente lo mismo. Es decir, no se consiguió realmente nada. El problema es que durante el camino, la broma le ha costado al Estado norteamericano 50 puntos básicos de su Treasury. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Pues necesariamente a acuerdos, porque la globalización, y lo he dicho antes, tú no puedes desglobalizarte de un día para otro. Necesitas inversión y esa inversión necesita tiempo. Pongo también un ejemplo que los norteamericanos lo van a entender muy fácilmente. Las fábricas que se están construyendo en Arizona para construir los chips. ¿Cuántos años llevan y todavía no están? Bueno, pues si no hay un acuerdo con los chinos, esas fábricas quedarán para ser meros juguetes. Porque no nos equivoquemos, los chinos hoy en día
controlan el 80% de los depósitos, y cuando digo depósitos digo de minas, por así decirlo, de metales, de tierras raras, pero cuidado, procesan el 90% de todo lo que se procesa en el planeta. Con lo cual, en una palabra, son los propietarios, nos guste o nos disguste, son los propietarios de los metales de tierras raras. Por lo tanto, imaginémonos que no hay un acuerdo y que limitan la entrega de ese tipo de materiales. ¿Qué va a pasar? Sí, sí, o sea, totalmente. Entendemos el ejemplo. Oye, Miguel Ángel, te pido un favor. Nos tenemos que separar un momentito para hacer una breve pausa, pero volvemos enseguida que tenemos un par de preguntitas más para ti, ¿vale? De acuerdo. Perfecto. Bueno, pues volvemos enseguida con Miguel Ángel Temprano. No se vayan. Hasta ahora. Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos, entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, Z, W, X. no estás apto para manejar. I, G, K, L, V, W. Un normal. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. Yes. Go. Si los amas como para manejar una hora y alentarlos en la lluvia aunque vayan perdiendo 11-0, entonces los amas como para visitar NHTSA.gov/protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. ¡Bravo! Desde donde empezó, hasta donde está, siempre con la vista puesta en donde estará. Cada día cambias el mundo mejorando la vida financiera de innumerables familias. En nombre de ellas, damos las gracias por innovar siempre y no parar nunca en su búsqueda de la excelencia. Y ahora, frente a una nueva frontera, una era de asesoramiento que debe ser más procesable y equitativo, una que requiere conocimientos más especializados y asociaciones más profundas. Puedes contar con nosotros. El Colegio Americano de Servicios Financieros, la piedra angular del pasado y presente de la profesión y el faro que nos guía a todos hacia un futuro más brillante. Únase a nosotros para acelerar a través del conocimiento, crecer a través de las conexiones y elevarnos a través de la comunidad. En beneficio de profesionales como usted y en beneficio de la sociedad. Amplía tus oportunidades en theamericancollege.edu. Cuando su compañero entró a la clase con una escopeta. Mi hijo seguiría vivo hoy si el padre lo hubiese asegurado con llave. Siempre se puede hacer algo más, siempre. Grace y Pedro no se llevan bien. You're standing on my tail. Pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, Hold on, Pooch. un gato, un pez o un ratón. And I'm a ferret. Asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con NHTSA.gov/protegidos.
Continuamos en directo en Buenos Días Wall Street. Seguimos charlando con Miguel Ángel Temprano sobre economía, sobre política, aranceles. Miguel, me interesa mucho tu opinión de Scott Bessent, que está tomando mucho protagonismo en todas las negociaciones. Estábamos hablando de los aranceles, particularmente no con China. ¿Cómo crees que lo está gestionando? Te pregunto, ¿crees que es el que le pone un poquito de cordura, no por así decirlo de alguna manera, al presidente en estas tensiones comerciales? Bueno, vamos a ver quién es Scott Bessent. Scott Bessent es una persona de hedge fund, ha sido llamémoslo como lo queramos, empleado, compañero, lo que queramos, de George Soros. De hecho, Scott Bessent, si no recuerdo mal, era el director de la oficina de Londres cuando George Soros decidió, en un ataque completamente especulativo, sacar a la libra y a la libra esterlina y a la lira italiana del sistema monetario internacional. Aquello le proporcionó una barbaridad de dinero a George Soros, a su fondo, pero en mi opinión personal, cuando determinadas inversiones dañan a la población, como ocurrió en aquel momento, cuando menos no serán legales, pero no son lícitas. Yo viví aquello muy directamente, me pareció una barbaridad. El sistema era malo, estaba poco protegido, pero para demostrarlo no necesitas tumbarlas. Con que lo muestres sea suficiente. Y luego si te haces multimillonario, pues un poquito como que no me suena muy bien, ¿no? Inexplicablemente ha dado un giro radical a sus formulaciones y se ha ido con Donald Trump. Pero sin entrar en esta conversión rara que ha tenido, la pregunta es ¿por qué está llevando el secretario del Tesoro las conversaciones sobre aranceles y no el secretario de Comercio? Para mí es una cosa un poco extraña. Y luego, particularmente el secretario del Tesoro se ha caracterizado siempre por ser un excelente monetarista. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, la política económica se basa, yo digo que es una mesa inestable porque tiene solamente dos patas, la política fiscal y la política económica. Entonces, la política monetaria en Estados Unidos, igual que en Europa, está separada. En Estados Unidos la lleva la Reserva Federal, en Europa la lleva el Banco Central Europeo. Es decir, hay una disgregación de unos y otros, y lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos. Pero lo primero para ponerte de acuerdo es que seas un especialista, porque particularmente la política monetaria es algo muy, muy especial. Y lo digo porque es mi especialidad, además. Entonces, Scott Bessent es realmente la persona adecuada para tener ese tete-a-tete que tiene que tener directamente con Jeremy Powell. Durante la crisis del 2007, 2008 y 2010, Han Paulson y Bert Bernanke tenían reuniones todas las semanas. Se reunían a desayunar para coordinar todas y cada una de las políticas. Cada uno tenía la suya, es decir, uno era la parte fiscal, la de Han Paulson, y la de Bert Bernanke, que por cierto es una eminencia dentro del mundo monetario, era la otra. La pregunta es, ¿no sería más lógico tener un experto realmente en economía en el Tesoro y que alguien con peso estuviese en comercio y llevara las conversaciones? Porque las conversaciones con los de los aranceles, tal y como las ha planteado Donald Trump, van a ocupar todo el esfuerzo de una persona de este nivel. Y cuando digo todo, digo todo y todo lo que no pueda, porque Donald Trump ha emprendido una cruzada comercial con el planeta. Imaginémonos cuántos acuerdos comerciales, aunque terminen siendo iguales a lo que había antes. Pero eso hay que negociarlo. Dice, bueno, pero es que lo negocia un equipo por mí. Bueno, esto es un tema tan técnico y tan extremadamente crítico que por muy bien que lo haga tu equipo, tú tienes que estar encima de ello.
Bueno, dice, ya ha dicho además recientemente que no tiene tiempo o que no tiene personal suficiente para negociar con 150 países o más. Alejandro, tenías preguntas sobre mercado también, ¿no? Sobre los activos. Claro que sí, Ana. Y bueno, es acerca de que, como saben, siempre estamos hablando de los mercados aquí en este programa de Buenos Días Wall Street. Y la pregunta es sobre el oro. Si realmente sigue siendo ese activo de refugio por excelencia en estos meses. Pero como inversionista, ¿cómo deberíamos de gestionar estos activos? ¿Hacia dónde debemos de poner el foco de atención entre tanta volatilidad que estamos viendo en las últimas semanas? Bueno, yo, como yo no soy gallego, pero en España se dice que los gallegos contestan con otra pregunta. Yo preguntaría, bueno, ¿el dólar realmente va a dejar de ser la moneda refugio que ha sido siempre? Porque lo que ha pasado durante este tiempo, escasamente desde lo que es abril y mayo, es que ha habido un movimiento, una traslación de moneda refugio, no toda, pero sí un trozo. Curiosamente, yo pensaba que iba a acudir al euro, pero no ha sido así. Masivamente ha acudido al franco suizo y al yen japonés. Y de hecho, cuando miras las cotizaciones, se mueven prácticamente sincrónicas. El oro actúa como una moneda de refugio. Perdón, pero con un activo de refugio. El problema del activo de refugio es que es un intangible como tal. Y aunque digas, no es verdad, porque no lo puedo tocar sin ningún problema. Cierto es, pero a ese activo, ¿qué valor real tiene luego en la vida cotidiana? Es escaso. Es decir, digamos que le das un valor a algo, un valor especulativo, para que suba y que baja, pero dices tú, ¿y cuál es el valor real? El valor subyacente de lo que yo tengo encima de mis manos, escasísimo. Antiguamente se utilizaba para muchas cosas, pero cada día se utiliza para menos. Entonces, el que haya cogido tanta preponderancia durante este tiempo es simple y llanamente porque lo ha perdido el dólar. Y eso es lo peor que puede ocurrir para la economía americana, porque en la medida en que tu moneda sea una moneda refugio, tu influencia en el mundo cada vez será mayor y además será sostenida en el tiempo, que es obviamente lo que le interesa al Estado norteamericano. Entonces, me preguntan a mí, ¿tú invertirías ahora mismo en oro? Pues yo a 3.100 y pico dólares, la contestación sería no, sobre todo si lo que creo es que va a haber un acuerdo detrás de otro en el tema de aranceles. Pero no porque los Estados Unidos o la administración no quieran presionar más a las otras economías, sino simplemente porque yo creo que se han dado cuenta, o el presidente se ha dado cuenta, de que por ese camino va a conseguir lo opuesto a lo que Scott Bessent dijo cuando llegó a la administración. Es nuestro objetivo durante los próximos 4 años es abaratar el coste del Treasury. Estados Unidos tiene aproximadamente 36,5 trillions de deuda pública y le vencen en estos 4 próximos años, le vencen 9 y pico. Es decir, una barbaridad. Tú necesitas, y luego más el déficit de todos los años, tú necesitas refinanciar esos 9 y pico a la menor tasa posible. De momento lo que has hecho es encarecerla en 50 puntos básicos. Entonces, si el dólar deja de ser una moneda refugio, lo va a tomar clarísimamente el oro como activo de sustentación. Pero creo que eso no va a terminar, que no va a ocurrir. Me cuesta creer que esto llegue a $4.000. Fíjate, Miguel Ángel, ya te despedimos, que aquí en Estados Unidos, cuando se hacen las encuestas, yo siempre lo digo, siempre te preguntan ¿hacia dónde va Estados Unidos? ¿Hacia el wrong direction o hacia el right direction? ¿No? ¿Hacia una buena dirección o hacia una dirección errónea? Creo que tu punto de vista ha quedado claro. No vamos en el buen camino, ¿no? Y ya te despido. No, creo que es un error, obviamente, sí. Vamos a ver, yo soy europeo y profundamente americanista. Es decir, yo en los Estados Unidos siempre he visto un aliado y un amigo. Y creo que la gran mayoría de los norteamericanos, y creerme, conozco muy bien, muy bien, conozco muchísimos estados de los Estados Unidos, he estado muchísimo tiempo por ahí,
creo que la gran mayoría de los americanos a los europeos nos ven igual, no nos ven ni como unos estafadores, ni como unos ladrones, ni como nada de eso que se está diciendo, todo lo contrario. Es decir, todo lo contrario. A mí si me ponen en la mesa, al lado de quién me tengo que sentar, si de un americano o de un chino, mis dudas se disipan muy rápidamente. Yo me siento al lado de los americanos, pero creo que los americanos están tomando, perdón, la administración norteamericana está tomando una postura, una línea equivocada, y eso nos va a afectar a todos. Bueno, A mí pues que le afecte a los chinos me esperemos da que... exactamente igual, ya lo digo, ¿eh? Lo que me importa es que le afecte a los aliados. Bueno, Así esperemos que miremos entonces hacia el right direction. Miguel Ángel, ahí estamos viendo tus redes sociales, te seguimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Alejandro, lo invitamos para que regrese en otra ocasión. Claro que sí, que nos dé la oportunidad de tenerlo en otra entrevista próximamente, porque bueno, en economía todos los días se habla y es necesario estar informado. Así que un agradecimiento, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Buenos días allá. Exacto. Buenas tardes y buenos días. Bueno, nosotros seguimos adelante, tenemos todavía muchas noticias que contarles, así que no se vayan porque regresamos después de una breve pausa y seguimos con más información aquí en Buenos Días Wall Street. Hasta ahora.